Hola, hoy vamos a trabajar la continuidad de una función en punto A. ¿Listo? Intuitivamente, la continuidad de una función se puede ver como que la gráfica de esta función no tenga saltos, huecos o asíntotas en dicho punto. ¿Sí? Pero esta definición se puede hacer de manera formal haciendo uso del concepto de límite. ¿Sí? Nosotros anteriormente vimos que el límite de una función cuando x tiende a existe independientemente de lo que pasa con f de a, ¿sí? De hecho, f de a ni siquiera es necesario que esté definido para que el límite exista. ¿Listo? Pero si una función tiene la característica de que el límite cuando x tiende a de f de x coincide con f de a, entonces vamos a decir que f es continua en el punto x igual a a. Si nosotros miramos un poco esto gráficamente, ¿sí? Entonces, que f de x sea continuo en un punto A significa que, por ejemplo, no se presente esto, que haya ahí un huequito, que tampoco se presente cosas de este estilo, saltos, o que tampoco se presenten asíntotas ahí, ¿sí? Entonces, sí, en pocas palabras tendría que ser una función de este estilo más o menos, ¿listo? Entonces, si se presentan una de estas tres condiciones, esta o esta, la función no es continua en el punto x igual a. ¿Listo? La definición formal es consideramos un número real arbitrario a, entonces decimos que f es continua en el punto a si satisface estas tres condiciones. Primero, que f de a exista. Segundo, que el límite exista. Y tercero, que el límite y f de a sean iguales. ¿Listo? Por ejemplo, la función polinómica es continua en todo número real. ¿Cuál es la función polinómica? La función polinómica es f de x de esta forma igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 1 x más a sub 0. ¿Sí? Y el límite, pues se puede probar que el límite cuando x tiende a para cualquier número real a, ¿sí? De a sub n x a la n más a sub 1x más a sub 0, pues es lo mismo que f de a. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esta función es continua en cualquier número real a y así es continua en todo número real. ¿Listo? Otro ejemplo es esta función f de x definida a trozos de esta manera. ¿Listo? Entonces determinar si f es continua en x igual a 5. ¿Listo? Para determinar si f es continua en ese punto, debemos verificar que se cumplan las tres condiciones. ¿Sí? Primero, que f de 5 exista. ¿Sí? En efecto, f de 5 es igual, ¿sí? A 4 por 5 menos 15, es decir, 5. ¿Listo? Se cumple la primera condición. Vamos a ver la segunda condición. Vamos a ver si el límite cuando x tiende a 5 de f de x existe. ¿Listo? Entonces, para esto consideramos límites laterales. ¿Listo? Entonces vamos a considerar el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x. ¿Listo? Esto es igual al límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x. Entonces, ¿qué función es la que debemos tomar? Por la derecha de f a la derecha de 5, entonces tomamos x al cuadrado, perdón, es esta, ¿no? 4x menos 15, ¿sí? 4x menos 15, ¿sí? Este límite nos da 5. Ahora consideramos el límite por la izquierda de 5
¿sí? Y esto nos daría x al cuadrado más 10. Este es el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de x al cuadrado más 10, y esto nos daría 35. ¿Listo? Esto quiere decir que los límites laterales por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x son distintos, ¿sí? Y si los límites laterales son distintos, el límite no existe. El límite cuando x tiende a 5 de f de x no existe. Y si el límite no existe, entonces la función f no es continua en x igual a 5, ¿sí? Con alguna de las tres condiciones que no se cumpla, ya podemos decir que la función no es continua. ¿Listo? En el caso que la función no sea continua en un punto, vamos a decir que la función es discontinua en x igual a 5, para nuestro ejemplo.